Como resultado de la muestra de sedimento compuesta de la piscina Ispingo 3 obtenemos bario 2059 miligramos por kilogramo, conductividad eléctrica 534 microsiems por centímetro, hidrocarburos totales 1302.28 miligramos por kilogramo, lo que obtenemos como conclusión que no cumple con la referencia de uso agrícola, de uso industrial y ecosistema sensible. Se ratifica la existencia de lodos o ripios de perforación, ya que se comprueba la presencia de bario como suelo. En dirección oeste de la plataforma del Pozo Ispingo 1 encontramos una disposición final de crudo en las coordenadas X427450 y 9878635 Z201. Recolectando una muestra compuesta de sedimento a la cual se hace análisis de conductividad y TPHs, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, el estado en el que se encontró el hidrocarburo y las muestras de suelo para el análisis, obteniendo como resultado los siguientes parámetros. Como resultado de la muestra de suelo con mancha de crudo en Ispingo 1, obtenemos conductividad eléctrica 567 microsiems por centímetro, hidrocarburos totales 304.096.24 miligramos por kilogramo, lo que nos da como conclusión que no cumple con la referencia de uso agrícola, de uso industrial y de ecosistema sensible. Se procedió a levantar la información adicional al respecto, a lo cual el profesor Efrén Cox, vicealcalde del Cantón Aguarico, él informó lo siguiente. Sí, yo vine una vez que cuando ya habían instalado el pozo petrolero e inclusive había derrame de petróleo a su alrededor, con un amigo Cortés, un morenito del Coca, que inclusive yo le proveía los alimentos para que él traiga acá, para tapando todo lo que se había derramado el petróleo en su alrededor. Entonces tenía que hacer ese trabajo y al mismo tiempo reforestar. ¿Cómo era? ¿Usted recuerda ese momento cuando usted llegó y encontró el petróleo derramado aquí en medio de la selva? Claro, ahí como piscinas era ahí. Unas piscinas profundas en donde ahí estaba el petróleo y eso tenían que ellos hacer el trabajo porque era un contrato que él tenía, decía que le habían dado ese contrato y que tenía que hacerlo. Pero solo tapaban, ahí no hacían ningún otro tratamiento. Nada más, solamente taparlo con material del medio, en este caso la tierra que sacaban y hacían sus huecos y ahí lo hacían. ¿Con cuántas personas? Bueno, ahí tenían un grupo de más de 15 personas que trabajaban. ¿Eso fue posterior a que ya hicieron la perforación, claro, hicieron las pruebas posterior a eso, que inclusive yo cuando estaba en los helicópteros ahí acá, más o menos acá tenían el campamento que donde estaba ubicado para dormir y hacer la preparación. Siendo las 16 horas, emprendimos el camino de regreso a Nuevo Rocafuerte. El día 12 de febrero, a las 6:30, se inició el viaje rumbo al Pozo Tiputini, partiendo desde Nuevo Rocafuerte, aguas arriba, y tomando el cauce del río Tiputini a unos 3 kilómetros aguas arriba. Ubicamos la comunidad Bocana al río Tiputini. Los participantes de esta inspección fueron el señor Enrique Morales, director de gestión ambiental del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, señor Diocles Zambrano, representante de la red de líderes Ángel Chingre, doctor Edwin Zamora, coordinador del proyecto de inspecciones ambientales del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, biólogo Luis Villalba, laboratorista de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, señor Manuel Alvarado, propietario de finca donde estaba el cabezal, señor Gervasio Alvarado, hermano de Manuel Alvarado, y moradores del sector. Siendo las 7:15 llegamos a la comunidad, contactando al señor Manuel Alvarado, el cual es propietario de la finca donde está ubicado el cabezal. Al llegar al pozo de prueba en las coordenadas X437292 y 9907907,
Z189, encontramos que la primera fase sobre el casing estaba goteando crudo permanentemente. El señor Alvarado nos indica que el pozo se lo construyó en el año de 1970 y que en el año 2005 hubo el último derrame. Desde ese entonces llegaron los militares y recogieron 15 tanques de 55 galones de crudo aproximadamente. Se tomó la muestra de sedimentos para analizar los parámetros de conductividad y TPH a las 7 horas con 27 minutos. Sí, muy raro. Como resultado de la muestra de suelo en el cabezal Pozo Tiputini 1, obtenemos conductividad eléctrica 55.9 microsiems por centímetro, hidrocarburos totales 400.438.32 miligramos por kilogramo, lo que nos da como conclusión que no cumple con la referencia de uso agrícola, de uso industrial y de ecosistemas sensibles. Luego nos trasladamos a la finca del señor Gervasio Alvarado, donde encontramos un abrevadero de los animales domésticos, ganado vacuno y porcino, el cual informó que le había dicho que era una mina de brea y que por favor lo cuidara. En la inspección oculta realizada, esta se presentaba como sedimentos, residuos de crudo, es decir, hidrocarburos pesados conocidos como brea. Se obtuvo una muestra de sólidos compuestos donde se determinó TPH y conductividad, cuyos resultados fueron los siguientes. Pues eso son eficientes para que no haya continuación. Ahí. Ya. ¿Ah? Ese está más blando. En el análisis realizado en el suelo de piscina abandonada en el Pozo Tiputini 1, se obtiene la conductividad eléctrica 88.3 microsiemen por centímetro, hidrocarburos totales 207.907.98 miligramos por kilogramo, lo cual nos da como una conclusión que no cumple con la referencia de uso agrícola, de uso industrial y ecosistema sensible. Otra de las hipótesis que se rumora es que si el Ecuador no extrae el petróleo del ITT, será el Perú quien lo haga. Ante esta hipótesis tomamos las coordenadas desde la línea de frontera hasta el inicio de los yacimientos Ixpingo, que es el más cercano, teniendo así una distancia de 22 kilómetros. Si comparamos este resultado con el alcance que tiene la perforación direccional, que utilizando la actual tecnología es de 3 kilómetros en línea recta, podríamos decir que técnicamente es imposible. Más aún, que se convertiría en un problema de carácter internacional. La iniciativa de dejar el petróleo in situ es la iniciativa más importante que alguna vez se haya presentado. Es la propuesta más consciente en el sentido de que la humanidad cambie su actitud frente a la irresponsabilidad con que los países desarrollados han actuado en contra de la naturaleza, generando un desequilibrio ambiental que palpablemente se ve reflejado en el cambio climático, la conservación de la biodiversidad genética de especies forestales, mamíferos, aves, insectos y anfibios. Nos exigen actuar con responsabilidad en los actuales momentos. Es indispensable que la conciencia humana actúe con responsabilidad para garantizar a las presentes y futuras generaciones un mundo habitable y armónico con el espacio cósmico. Resulta imprescindible tomar en consideración esta propuesta en la cual todos podemos contribuir, tanto económica como moralmente. Es indispensable que las comunidades del bloque 43 ITT se pronuncien frente a esta iniciativa. El apoyo de los gobiernos seccionales autónomos es indispensable y oportuno en la orientación y capacitación a estos pueblos, que por no tener acceso a la información se encuentran indefensos frente a riesgos inminentes de una exploración con consecuencias nefastas para su salud, cultura, sociedad
y Ambiente. Resulta extremadamente importante que el gobierno central actúe con la más absoluta transparencia frente a las diferentes alternativas que se ha planteado en este estudio y que responda apegado a un nuevo marco constitucional vigente en el Ecuador. Este es un aporte del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.